Vamos a romper una idea que ha confundido a muchos creyentes durante años. Algunos piensan que el dinero es algo negativo, que buscar estabilidad económica es poco espiritual, pero la Escritura no enseña eso. Lo que advierte es el amor al dinero, no el dinero en sí. La Biblia sí habla del dinero y mucho más de lo que la mayoría imagina. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, explica que la raíz de muchos males es el amor al dinero, no el dinero. Es decir, el problema no es tenerlo, es convertirlo en tu seguridad. Y justamente por esa confusión, hay personas de fe que aman a Dios sinceramente, oran, confían, pero viven bajo presión económica constante. No porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque nunca les explicaron correctamente cómo funciona su promesa en esta área. Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo alcanza apenas para sobrevivir. Pagas una cosa y se descuadra otra. Llega una factura inesperada, se rompe algo en casa, surge un gasto médico y pareciera que el dinero se evapora antes de que puedas respirar tranquilo. Muchos viven así durante años y lo más duro no es solo la falta de recursos, sino la sensación silenciosa de que por más esfuerzo que hagas, nunca es suficiente. Hoy vamos a hablar de una promesa bíblica muy clara para salir de ese ciclo. Una promesa abierta para todos, pero que muy pocos aplican correctamente. Tal vez has orado, has trabajado duro, has sido responsable, pero aún así sientes que la escasez siempre vuelve como si fuera un ciclo. Avanzas un poco y retrocedes 2 pasos. Y en medio de eso nace una pregunta silenciosa. ¿Será que Dios realmente quiere bendecirme también en lo material o debo resignarme? Esa pregunta la tienen más personas de las que imaginas, pero casi nadie se atreve a decirla en voz alta. Hoy la vamos a responder con calma, entendiendo lo que la Biblia realmente enseña. Quizá llegaste a este video cansado, preocupado, con pensamientos que no te dejan dormir del todo tranquilo. Tal vez te esfuerzas mucho y aún así ves a otros avanzar más rápido. O quizá no es envidia, sino frustración, la sensación de estar estancado. Si alguna vez has sentido que vives al límite, que cualquier imprevisto puede derrumbar tu estabilidad, entonces quédate porque este mensaje está pensado exactamente para ti. Antes de continuar, te invito a apoyar este mensaje dando like, comentando y compartiendo. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesitan y que quizás solo tengan este espacio para conectarse con Dios. Realmente aportarías mucho haciéndolo y sería de gran bendición. Puedes comentar esta frase breve: Dios provee siempre. Parte 1. Para entender la escasez desde la perspectiva bíblica, primero hay que aclarar algo muy importante. La escasez no siempre tiene que ver con cuánto dinero entra a tu vida, sino con cómo fluye lo que tienes. Hay personas que ganan poco y aún así viven en paz. Y hay otras que ganan mucho, pero viven presionadas constantemente. Esto significa que el problema no siempre es la cantidad, muchas veces es el principio espiritual que gobierna lo que recibes. La Biblia muestra que existen 2 maneras de vivir económicamente. La primera es la lógica humana: trabajar, guardar, proteger, temer, perder. La segunda es la lógica del reino de Dios: confiar, administrar, honrar y permitir que Dios participe activamente en lo material. El problema es que la mayoría intenta vivir lo espiritual solo en la mente y lo material solo con sus fuerzas, separando algo que en la Biblia nunca estuvo separado. Desde el principio, Dios enseñó que la provisión no dependía solo del esfuerzo del hombre. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, no sembran ni cosechaban. Y aún así, cada mañana había alimento. Eso rompía la lógica natural porque demostraba que la fuente no era el suelo, era Dios. La tierra solo era el canal. Y aquí aparece el primer principio que muchos ignoran. Cuando ves tu trabajo como tu única fuente, la escasez siempre te va a perseguir, porque cualquier cosa que afecte esa fuente te roba la paz. Pero cuando entiendes que tu trabajo es solo el instrumento y Dios es la fuente, tu estabilidad deja de depender del mundo cambiante. Ahora, esto no significa dejar de esforzarse. La Biblia jamás promueve la pereza. Al contrario, enseña responsabilidad, diligencia y orden, pero enseña algo más profundo. El esfuerzo humano sin alineación espiritual produce desgaste, mientras que el esfuerzo alineado produce multiplicación. Hay una promesa repetida en distintos pasajes que dice que Dios puede bendecir lo poco para que rinda más de lo esperado. Eso no es magia ni suerte, es una intervención directa sobre el resultado. Muchas personas viven bajo un ciclo invisible: reciben, gastan, se vacían, vuelven a empezar y nunca se preguntan si el problema es financiero o espiritual. Porque en la Biblia la escasez no solo aparece como falta de dinero, aparece como una vida donde lo que llega se dispersa. El profeta habló de gente que ganaba salario y lo guardaba en bolsa rota. Eso describe perfectamente la vida moderna.
No siempre falta ingreso, falta permanencia. El dinero entra, pero no permanece. Siempre surge algo inesperado que lo consume. Aquí es donde comienza la enseñanza que pocos aplican. Dios no prometió solo dar más, prometió proteger lo que tienes. Y esa diferencia cambia todo, porque aumentar ingresos ayuda, pero eliminar fugas transforma la vida. Ahora piensa en esto con calma. Dos personas ganan lo mismo, una vive ajustada permanentemente, la otra logra avanzar poco a poco. La diferencia muchas veces no está en el salario, sino en la bendición sobre lo que poseen. La Biblia enseña que existe algo llamado devorador. No siempre se refiere a algo visible. Muchas veces se manifiesta como gastos constantes, daños repentinos, pérdidas repetidas, decisiones financieras impulsivas, oportunidades que se caen en el último momento. Es como si siempre hubiera un drenaje invisible. Y Dios hizo una promesa muy específica: reprender al devorador. Eso significa intervenir para detener aquello que consume lo que llega a tus manos. Pero aquí viene la parte que casi nadie explica con claridad. Esa promesa no está conectada solo a pedir, está conectada a un principio práctico. No es automático ni arbitrario, es relacional. En la Biblia, Dios siempre funcionó mediante pactos. Un pacto es una participación mutua. Dios se compromete a algo y el hombre responde con algo. No es comprar un milagro, es entrar en una dinámica espiritual de confianza real. La escasez muchas veces no desaparece solo porque ores, sino porque todavía vives bajo la lógica de autosuficiencia. Oras, pero sigues administrando como si todo dependiera exclusivamente de ti. Y Dios no obliga su intervención donde no se le permite participar. Por eso muchos oran por provisión, pero viven bajo ansiedad constante, porque en el fondo creen que todo depende de su control y el miedo a perder bloquea la fe necesaria para experimentar la promesa. Aquí comienza el cambio de mentalidad. La Biblia no enseña a dar para perder, enseña a dar para reconocer la fuente. Cuando el corazón reconoce la fuente, Dios interviene sobre el resultado. No se trata de cantidad, se trata de orden espiritual. La escasez no siempre es ausencia de recursos, muchas veces es ausencia de dirección divina en los recursos. Y antes de continuar, necesitas entender algo profundamente liberador. Dios no quiere que vivas preocupado por lo material toda tu vida. La provisión fue diseñada para ser un área de descanso en la fe, no un área de angustia permanente. Parte 2. Ahora vamos a entrar en la promesa concreta que está directamente relacionada con romper el ciclo de escasez. No es una idea general, es una declaración muy específica. Y lo interesante es que no fue dada a personas ricas ni a una élite espiritual. Fue dada a gente común que atravesaba dificultades reales. El pasaje explica que cuando el pueblo honraba a Dios en lo material, Él abría las ventanas de los cielos y derramaba bendición hasta que sobreabundara y además reprendía al devorador para que no consumiera el fruto de la tierra. Aquí hay dos acciones distintas. Primero aumento, luego protección. La mayoría solo espera la primera, pero ignora la segunda. Y sin protección el aumento desaparece. Muchos creen que la bendición significa recibir más dinero, pero en la Biblia bendición también significa estabilidad, significa que lo que tienes alcanza, dura y produce paz. De hecho, para muchas personas el verdadero milagro no sería ganar más, sino dejar de vivir con el miedo constante a que todo se derrumbe. Para comprender por qué pocos viven esta promesa, hay que entender el principio de honra. Honrar no es dar por obligación ni por presión. Honrar es reconocer prioridad. Es decirle a Dios con hechos que Él no es lo último en la lista, sino lo primero en la vida. Y ese orden espiritual cambia la manera en que la provisión fluye. En la lógica humana primero resuelvo mis gastos y si sobra algo, entonces doy. En la lógica bíblica, primero reconozco la fuente y luego administro lo demás. No porque Dios necesite algo, sino porque el corazón necesita soltar el miedo. La escasez muchas veces no vive en el bolsillo, sino en la mente. El temor a quedarse sin nada genera decisiones impulsivas, ansiedad, comparación constante y una sensación permanente de urgencia. Y desde ese estado emocional, la persona nunca experimenta descanso financiero, aunque aumenten sus ingresos. Cuando una persona aprende a honrar a Dios en medio de lo poco, está rompiendo el dominio psicológico de la escasez. Está declarando que su seguridad no depende solo de números visibles. Ese acto libera la fe necesaria para que Dios intervenga. Por eso, la promesa incluye reprender al devorador. No solo significa evitar pérdidas externas, también implica sabiduría interna. Decisiones más acertadas, evitar errores costosos, cerrar puertas a gastos innecesarios, identificar oportunidades correctas.
la intervención divina no siempre cae del cielo, muchas veces opera guiando tu criterio. Hay personas que miran atrás y se dan cuenta de algo curioso. Antes todo era gasto inesperado tras gasto inesperado. Luego de ordenar su relación con Dios, las cosas no se volvieron mágicas, pero dejaron de romperse tantas cosas. Dejaron de aparecer urgencias constantes, dejaron de tomar decisiones que después lamentaban. Eso también es bendición. Ahora bien, aquí aparece la razón por la que muchos creyentes sinceros no viven esto. Quieren el resultado sin cambiar el orden. Esperan abundancia, pero siguen administrando desde el miedo. Y el miedo empuja a retener mientras la fe permite confiar. Dios no fuerza confianza, la invita. Y cuando la persona decide dar el primer paso, se abre una dinámica distinta. Ya no vive intentando controlar cada centavo. Empieza a caminar sabiendo que no depende únicamente de su capacidad. No significa irresponsabilidad, significa dependencia correcta. Trabajas, planificas, cuidas, pero sin cargar un peso emocional constante. En la Biblia, la bendición siempre estaba asociada a paz. Si el dinero aumenta, pero la ansiedad también, no es la bendición completa. La promesa era abundancia con reposo. Por eso, muchas personas que empiezan a aplicar este principio describen el cambio primero en la mente y luego en lo material. Primero disminuye la angustia, luego aparecen oportunidades, luego la estabilidad crece gradualmente. Dios no solo provee recursos, provee dirección. Y la dirección evita años de errores financieros. Parte 3. El mayor obstáculo para experimentar esta promesa casi nunca es la falta de fe declarada, sino la desconfianza escondida. No es que la persona diga abiertamente que Dios no provee, es que en la práctica vive como si todo dependiera únicamente de su capacidad para prever el futuro. Y cuando alguien vive anticipando pérdidas constantemente, termina tomando decisiones guiadas por el temor. El temor económico es uno de los más silenciosos porque parece prudencia. Se disfraza de responsabilidad. La persona piensa que solo está siendo cuidadosa, pero en realidad está intentando controlar todo para evitar cualquier incertidumbre. Y el problema es que la fe bíblica funciona exactamente al contrario. No elimina la responsabilidad, pero sí elimina la obsesión por el control. La escasez no siempre nace de la falta de recursos, muchas veces nace de la sensación interna de inseguridad. Cuando el corazón cree que nunca será suficiente, ninguna cantidad será suficiente, porque el problema no es el monto, sino la percepción. Por eso la Biblia repite tantas veces, no temas. No era una frase emocional, era un principio práctico. El miedo empuja a cerrar la mano. La fe permite abrirla y solo una mano abierta puede recibir. Aquí es donde muchas personas quedan estancadas durante años. Quieren confiar, pero solo después de ver resultados. Sin embargo, el orden es al revés. Primero se confía, luego se ven resultados. No porque Dios esté probando caprichosamente, sino porque la confianza cambia la posición interior del corazón. Cuando alguien vive aferrado a todo lo que tiene, su mente permanece en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no se perciben oportunidades, solo riesgos. Es como si todo el enfoque estuviera puesto en evitar caer en lugar de avanzar. Dios diseñó la provisión para funcionar con paz interior. Cuando el corazón descansa, la mente se aclara, produciendo resultados visibles. Hay algo muy profundo aquí. La escasez prolongada altera la percepción del tiempo. Todo se vuelve urgente. Todo parece que no puede esperar. Y desde esa urgencia se toman decisiones rápidas que luego cuestan meses de recuperación. La fe restaura la paciencia y la paciencia permite elegir en lugar de reaccionar. Cuando la Biblia habla de confiar en la provisión divina, no está anulando la inteligencia financiera, está restaurando el equilibrio emocional necesario para aplicarla bien. Porque incluso con conocimiento, si el corazón está dominado por el miedo, la persona terminará saboteando sus propios avances. Ahora, imagina a alguien que durante años vivió con la sensación de que cualquier error lo arruinaría. Esa persona no arriesga, no invierte, no intenta, no descansa, solo conserva. Y conservar constantemente no multiplica, solo mantiene al límite. La promesa divina no era solo sobrevivir, era vivir sin la presión continua de perderlo todo. Y eso empieza en el interior. Por eso algunos experimentan un cambio gradual. Primero sienten tranquilidad inesperada, luego dejan de surgir tantos imprevistos, luego aparece una oportunidad en el momento correcto, después otra. No ocurre de golpe, ocurre como una restauración del flujo. Dios no solo cambia circunstancias, cambia la forma en que la persona atraviesa las circunstancias. Parte 4.
Aquí entramos en una palabra que cambia totalmente la forma de ver el dinero. En la Biblia no se habla solamente de dar o gastar, se habla de sembrar. Y esa diferencia es profunda porque gastar significa que algo se termina, pero sembrar significa que algo inicia un proceso. Cuando alguien gasta, espera que el valor desaparezca a cambio de algo inmediato. Cuando alguien siembra, espera que el valor regrese multiplicado en el tiempo. La lógica natural entiende perfectamente esto en la agricultura, pero rara vez lo aplica en la vida espiritual. Dios enseñó este principio desde la creación. Toda semilla primero parece perderse, se entierra, desaparece de la vista, deja de estar en la mano, pero justamente en ese momento comienza a transformarse. Nadie mira una semilla bajo tierra y piensa que fue desperdiciada. Se entiende que está en proceso. Sin embargo, cuando se trata de lo material, muchas personas sienten que soltar algo es perderlo. Esa percepción nace del miedo a no volver a tener. Y ahí está la raíz de la escasez interior. Porque quien cree que todo depende solo de lo visible, no puede experimentar lo invisible. La Biblia explica que el que siembra escasamente también cosecha escasamente y el que siembra generosamente cosecha generosamente. No es una fórmula mágica, es una ley espiritual conectada con el corazón. La medida de la confianza determina la medida de la apertura. Sembrar no es entregar por emoción ni por presión. Es participar conscientemente en el flujo de la provisión. Es reconocer que lo que llega a tus manos no termina en ti, pasa a través de ti. Cuando el flujo se detiene, aparece el estancamiento. Un río que deja de moverse se contamina. Un recurso que solo se retiene genera ansiedad porque siempre parece insuficiente, pero cuando hay movimiento, el mismo sistema produce renovación. Por eso muchas personas trabajan duro, pero viven con sensación de ahogo. Todo lo que entra queda atrapado en obligaciones, deudas, preocupaciones. No existe sensación de abundancia porque todo termina en supervivencia. El principio de sembrar introduce una realidad distinta. Enseña que parte de lo recibido no es solo para consumo inmediato, sino para activar un proceso mayor. Y ese proceso no depende únicamente del cálculo humano. Dios no prometió que cada semilla regresaría en la misma forma. A veces vuelve como oportunidades, otras como estabilidad, otras como protección de pérdidas, otras como crecimiento progresivo. La cosecha no siempre es idéntica a la siembra, pero siempre guarda relación con ella. Aquí muchas personas se equivocan, esperan una devolución exacta y rápida, pero la Biblia nunca describe la siembra así. La describe como un ciclo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de recoger. Y entre ambos existe un periodo invisible donde ocurre la transformación. Ese periodo es donde se prueba la confianza, porque la mente quiere resultados inmediatos, pero la naturaleza funciona por procesos. Dios diseñó el universo con tiempos, no con instantáneos permanentes. Cuando alguien entiende esto, deja de vivir mirando cada día como un balance final. Empieza a mirar su vida como una temporada y eso cambia la ansiedad por paciencia activa. Sembrar también cambia la relación emocional con el dinero. Deja de ser una fuente de seguridad absoluta y se convierte en una herramienta. Cuando el dinero es seguridad, perderlo duele más que cualquier cosa. Cuando es herramienta, se administra con sabiduría, pero sin temor paralizante. La promesa nunca fue que nunca soltarías nada, fue que nada entregado en Dios quedaría sin fruto. Ahora llegamos a un punto delicado, pero muy necesario. Hay personas que durante mucho tiempo aplican estos principios, honran a Dios, dan, ayudan, intentan confiar y aún así sienten que nada cambia. Y poco a poco aparece una pregunta silenciosa dentro del corazón. Entonces, ¿por qué en mi vida no funciona? La respuesta no suele estar en la acción externa, sino en la actitud interna, porque en la Biblia la siembra nunca se separa del corazón. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo por fuera y vivir resultados completamente distintos por dentro. Existe una forma de dar que nace de la fe y otra que nace de la atención. Por fuera parecen iguales, pero por dentro son opuestas. Cuando alguien entrega algo esperando con angustia que Dios ahora esté obligado a responder, en realidad no está descansando en la promesa, está intentando asegurar un resultado. La fe descansa, el control exige. Muchas veces, sin notarlo, la persona no siembra con libertad, sino con presión interna. Después de hacerlo, queda revisando cada día si algo cambió, si apareció más dinero, si hubo una señal inmediata. Y esa vigilancia constante revela que el corazón no soltó realmente, solo hizo un intento de negociar. Dios nunca estableció este principio como un intercambio comercial. No es doy para que me den, es confío porque sé quién es la fuente. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la experiencia. Cuando la siembra nace de ansiedad,
Cada día sin resultados aumenta la frustración, pero cuando nace de confianza, el tiempo no produce desesperación, sino expectativa tranquila. Por eso la Biblia menciona dar con alegría. No habla de emoción superficial, habla de paz interior. Significa que la persona no siente que perdió algo, siente que lo colocó en manos más seguras que las suyas. Aquí muchos descubren el verdadero bloqueo. No era falta de acción, era exceso de preocupación. Sembraban, pero seguían cargando el peso completo en sus hombros. Y mientras el corazón siga creyendo que todo depende de uno mismo, no experimenta reposo. Dios no solo mira lo que sale de la mano, mira lo que permanece en la mente después de soltarlo. Cuando alguien entrega algo, pero continúa temiendo quedarse sin nada, todavía vive bajo escasez interior. Y la escasez interior impide percibir la provisión exterior, porque cualquier avance se interpreta como insuficiente. Otro aspecto importante es la comparación. La comparación destruye la gratitud. La persona mira a otros y concluye que su progreso es lento, que debería ser diferente, que no es justo y sin darse cuenta deja de reconocer lo que sí ha cambiado. La gratitud no es un acto religioso, es una forma de percepción. Permite ver protección donde antes solo se veía normalidad. Permite notar puertas cerradas que evitaron pérdidas. Permite valorar estabilidad que antes parecía obvia. Muchas bendiciones pasan desapercibidas porque la mente solo espera lo espectacular. Pero la promesa también opera en lo cotidiano, en el gasto que no apareció,